Y nosotros en realidad lo que estamos recibiendo son muchas consultas y algunos reclamos en las facturas que están llegando desde los primeros días de enero, porque hay un aumento que, para variar, la resolución número 1/2023 de los primeros días de enero de la SUSEPU autorizó un aumento y un aumento retroactivo para el último trimestre del año, en realidad para los meses de noviembre, diciembre y enero. Eso es lo que dice la resolución. Ajá. Entonces, conforme se está tomando la lectura, nosotros siempre recalcamos que pagamos la energía que consumimos los 2 meses anteriores. Entonces nosotros consumimos energía en noviembre que creíamos que tenía un precio, en realidad está más cara. Eso por un lado. Por otro lado, está impactando el tema de la quita de subsidios, que responde a la segmentación tarifaria, y en la cual, como nosotros dijimos desde un primer momento, y cuando digo nosotros hablo de las asociaciones de usuarios y consumidores de todo el país, que cuando se nos presentó esta política pública destinada a que los subsidios lleguen a quienes verdaderamente lo necesiten, entendíamos que de ninguna manera podía hacerse la inscripción por defecto. ¿Esto qué quiere decir? Que si no nos inscribíamos en una categoría para tener para incorporarnos de esa manera en el tema de la nueva distribución de subsidios, quedábamos automáticamente excluidos e incorporados en la categoría 1, que habla, entre otros requisitos y características de este sector poblacional, de ingresos del grupo familiar superiores a 500.000 pesos. Entonces, con información nacional, cruzando la información que nos da el INDEC por un lado y la que nos da el RASE, que es el registro para tener subsidios, hay una diferencia de 3 millones de personas aproximadamente. O sea, el INDEC nos dice que las personas en nuestro país que ganan más de 500.000 pesos es un número. Y resulta que las personas que aparecen en el sector 1 o en el apartado 1, que corresponde a las personas de mayores ingresos y de muchas propiedades, inclusive yates, lanchas y demás, como no se inscribieron en otro sector, automáticamente quedaron incorporadas en y tenemos 3.900.000 personas que no tienen ningún subsidio absolutamente. Nosotros teníamos que inscribirnos para seguir gozando de los subsidios. Pero de acuerdo a la situación que tuviéramos, se daba esta particularidad. Las personas que están en situación menos favorable, con ingresos precarios, con trabajo en negro, que gozan de algún plan social, ya sea asignación universal por hijo, etcétera, etcétera, estas personas quedaban incorporadas en el sector 2 y no iban a tener ninguna disminución de subsidios. Por lo tanto, salvo un aumento tarifario, no iban a tener aumentos en la luz derivados de la quita de subsidios. Y después estaba el sector 3, donde estamos la gran mayoría de los argentinos, creo yo, que es el sector que se le iba a reducir hasta un 70% el subsidio en la energía, que tenía que hacer la inscripción, que la puede hacer todavía a pesar de que se dieron plazos y se fueron prorrogando. Lo importante es que la gente sepa que sí, todavía se puede inscribir en el registro, y esta gente, la del sector 2, es la que tiene un tope de consumo. Tope de consumo, que significa que si consumo hasta el tope o menos, tengo el subsidio reducido, pero lo tengo. Mientras que si supero ese tope de consumo, pago la energía al precio total sin subsidios. No sé si hasta ahí me van siguiendo, pero lo importante de esto es que todavía se puede ingresar a la página oficial del gobierno de la Argentina o a Mi Argentina, que es una aplicación que mucha gente tiene en sus celulares, Mi Argentina /subsidios, y se puede
hacer la primera declaración diciendo me corresponde tal segmento, o rectificar y modificar los datos que ya hubiéramos dado si es que se han producido esos cambios. Por ejemplo, alguien del grupo familiar tenía trabajo y ahora ya no lo tiene, por lo tanto los ingresos se han disminuido. Alguien no tenía un plan o una asignación y ahora la tiene. Toda esa actualización o corrección de datos también se puede hacer entrando a la aplicación Mi Argentina. El tema es que, como decimos siempre, evidentemente eso implica tener un teléfono que permita bajar la aplicación, poder manejarse con el teléfono. En mi caso particular, yo soy muy negada con la tecnología, no puedo hacer cosas con mi teléfono. El teléfono sí tiene la capacidad, la que no tiene la capacidad soy yo. Entonces me siento más cómoda y hago las cosas desde la computadora. Claro. Pero indudablemente estamos hablando de que tenemos que tener conexión. Wi-Fi, tenemos que tener conexión a Internet, o tenemos que ir a un lugar, a un ciber, y poder hacer ese trámite, porque no todo el mundo tiene el servicio de Internet en su domicilio. Claro, ese es acceso. No todo el mundo tiene ese acceso. Esa es una realidad innegable. Entonces, plantear una política pública que de entrada requiere o cuenta con que todos tengamos acceso a Internet, y bueno, es obvio que van a pasar estas cosas que están pasando, que hay gente que está incorporada en el sector 1, nos manda la factura, la foto, y le tenemos que decir, pero ¿cómo no te inscribiste? Y no se inscribió, no se enteró, no lo sabía hacer al trámite, y bueno, hay que hacerlo ahora. Ahora, también hay mucha gente que por el tema de los dólares, en un principio se había inscrito a la segmentación y desistió de eso. Sí, puede ser. La verdad que no tenemos la forma de verificar esa situación particular. ¿Por qué? Porque cuando uno corrige un dato o cuando se da de baja del registro del RACE, no necesita justificar nada. Es decir, está prevista esta situación, que todo el tiempo nos podemos inscribir, que todo el tiempo podemos corregir los datos que están mal, modificar, que además también hay mucha gente que se inscribió para una categoría y que cuando se cruzaron los datos, como por ejemplo los ingresos, la categoría de monotributo o de responsable inscripto en la que se encuentra registrado, automáticamente le dijeron, no, vos no corresponde que estés en el sector 2. Vos tenés que ir al sector 3 o tenés que ir al sector 1. También ha pasado eso, pero inclusive existe una instancia revisora de eso, porque a lo mejor yo tengo 3 casas que figuran a nombre mío, pero que no son casas mías, que no las uso, que son de otras personas, mis hijos, ex esposa o lo que fuera. Y entonces lo que hay que hacer es adecuar eso, porque mientras sigan apareciendo 3 propiedades a nombre de una sola persona, y no va a estar en el sector de menores recursos o en el sector medio, va a estar en el sector alto, claro. Perfecto. Bueno, doctora, es importante esto, aprender a leer la factura también es otro tema, porque hay gente que por allí también no es de fácil interpretación. Bueno, en estos momentos además hay un aumento que se ha autorizado en esta resolución 1 del 2023, que un empleado de la SUSEPU dijo que era del 18%, en realidad es mayor el aumento. Dijo que se debía a un aumento que había autorizado la Secretaría de Energía de Nación, y que era del 18%, cosa que no es cierto. Un aumento que se autoriza en la Secretaría de Energía de Nación en un 18%, de ninguna manera se traslada automáticamente y en el mismo porcentaje a la factura de los jujeños. Se tiene que trasladar a una tercera parte. Entonces, si ustedes están recibiendo facturas y controlan con el gráfico de barra, porque estamos hablando de consumos estacionales, ¿eso qué significa? Que son consumos variables. Yo no consumo la misma electricidad en diciembre que en septiembre. Claro que seguro, porque las temperaturas no son las mismas, los hábitos de consumo no son los mismos, probablemente la gente que está en mi casa también no es la misma cantidad, vienen los chicos que estudian afuera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿yo con qué tengo que comparar lo que consumí en diciembre para saber si me excedí o si consumí lo que habitualmente consumo? Tengo que comparar lo que consumí en diciembre del 2022 con lo que consumí en diciembre del 2021, y esa información está en el gráfico de barra. Muy bien. Ese es un buen dato.
Si yo en diciembre del 2021 consumí en mi grupo familiar 350 kilowatts y ahora en diciembre del 2022 consumo 500 kilowatts, tiene que tener una explicación. Aumenté los artefactos, puse aire acondicionado, o si en el caso que ya tenía aire acondicionado lo usé más días. Todo eso para ver los hábitos de consumo. Y recién después que yo hago ese análisis doméstico de mis costumbres, de la gente que vive conmigo y de lo que consumí el año pasado, entonces puedo decir, no, esto yo no lo consumí, de ninguna manera. Yo acá hay un exceso y entonces impugno ese consumo, lo desconozco y voy y hago el reclamo en la SUSEPO. Para lo cual no necesito abogado, voy con una fotocopia de la factura y hago que se genere un expediente administrativo en la SUSEPU que me va a permitir, por ejemplo, desglosar las facturas si yo estoy desconociendo el consumo de energía eléctrica y me va a permitir pagar el consumo de agua, por ejemplo. O me va a permitir pagar el mismo importe que pagué el mes anterior con respecto a energía, mientras se investiga y se determina con los equipos técnicos de la SUSEPU qué es lo que pasó para que se registre ese consumo tan alto. Se controlará el medidor en presencia del usuario y se verá si hay alguna fuga, si hay algún arreglo al interior de la vivienda que haya que hacer, etcétera, etcétera. Pero mientras tanto, además, cuando hago el reclamo en la SUSEPU, tengo la posibilidad de que no me suspendan el servicio por falta de pago. Porque yo estoy reclamando y estoy impugnando ese servicio. Ahora, si yo no digo nada, si no hago ningún reclamo, a la factura hay que pagarla, porque si no, el corte de luz se da y la empresa lo único que tiene que hacer es avisarnos de la fecha de corte, porque eso lo establece el contrato como una obligación de la empresa. Pero el corte se da para que se restablezca el servicio, nos van a cobrar el importe de la factura que estamos adeudando y además el costo accesorio, que es el cargo por reconexión, va a venir facturado en la próxima factura.